Señora, estos son los mejores esclavos que tenemos aquí. Quiero a esa. Señora, ¿de verdad quiere a esa mujer? Es una esclava de baja cuna y una bruja de mal augurio. Por favor, mire a las otras. Quiero a esa. ¿Qué haces? Aquí, mi señor, castígueme si debe. En la cocina no había nadie. Hoy me enviaron a traer sopa a la señora. No conozco bien arriba y la derramé. Es sopa de pez. Juro que no fue mi intención, mi señor. Guardias, por piedad. Llévense a este esclavo y ejecútenlo de inmediato. No quiero volver a verlo más. Señor, por favor, me equivoqué. Piedad, no sé nada. Déjenme vivir tranquilo. Es mejor matar 10.000 que oír uno. ¿Por qué? ¿Por qué sigues despierta tan tarde? Solo estoy organizando cuentas al día. No habíamos quedado. ¿En qué podría ayudar Isabel? No puede vivir aquí sin hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? ¿Lo entiendes? Se lo daré mañana. Así que quieres recuperar a tu esposo, pero con este aspecto no. Quiero que fingas seducir a mi marido y descubras la verdad de la muerte de mi padre. Haya pruebas de que robó mis tierras. ¿Teme que le traicione? Ayúdeme, recupero lo. Puedo darte estado libre. Ya no te escondas de un lugar a otro. ¿Por qué creer? No tienes opción. Ayúdame y vivirás traicioname. Y morirás. Sí, puedo ayudarla. ¿Cómo es esto? Mark, maldije al hijo, ¿no? Nunca lo maldije. Cayó del caballo. Buscaban un culpable. ¿Qué te asusta, señora? ¿Compraste? A una bruja real. ¿No teme ser quemada? Necesito que domines la brujería. Una falsa noble que domina la brujería parece real. Recuerda. Mañana en el banquete para Raymond te presentaré a él. Edades, no sé. ¿Cuánto tiempo, Isabella? Te adaptaste bien al castillo. Ha estado bien. Ese castillo nunca será tuyo. ¿A qué te refieres con eso, prima? Exactamente lo que significa Isabella. Recuerda, no codicies nada que no pertenezca. Incluso a mi hombre. Te equivocas, prima. No es así. ¿Crees que soy ciega, Isabella? Parpadea sus ojos. Ante Raymond, cada vez que regresa del castillo, siempre te adelantas a hablar. ¿Pensaste que no lo notaría? ¿Ya lo sabías? Raymond ya no te ama. Eres aún una joven ingenua, Isabella. Creyendo que un hombre que se casó por interés te ama, deja que él mismo te diga si te ama. ¿O no? Cuñado. Estoy muy feliz con este banquete. Te esforzaste. Traje el rubí que querías. Isabella también ayudó en este banquete. Lo siento, Isabella. Salvo tu prima, no traje regalos. Cuñado trata tan bien a mi prima. ¿Cuándo tendré un esposo? Tranquila, Isabella. Raymond buscará nobles ricos. No puedes vivir siempre en mi castillo. No necesito eso. Guardias, Isabella está ebria. Llévenla a su habitación. No esperaba que realmente lo trajeras. Raymond. Ese rubí costó mucho. No es nada. Cerraste tratos y diste tierras. Mereces todo esto. Te presento a una noble Lady Margaret.
Raymond, permíteme presentarte. Ella es Lady Margaret. Su familia posee minas de oro por doquier. Lamentablemente, tras una desgracia familiar, se hospeda aquí. Lady Margaret, un placer. Señora, ¿quién es este caballero? Raymond, mi esposo querido, tienes un gusto muy común. Señora, ¿quiere que me lance hacia él en el banquete de mañana? No. Quiero que actúes totalmente. Ya no le atrae. Cuanto más esquiva seas, más él te deseará. La familia de Lady Margaret. Creo que nunca he oído hablar de ellos en el este. Mi señor, ¿está usted cuestionando mi identidad? Solo tengo curiosidad. Trato con nobles orientales. Y usted es ciertamente desconocida. Mi esposo no lo sabe. La familia Margaret mantiene un perfil bajo. Se especializan en oro y rara vez tratan con extraños. Lady Margaret huyó por un desastre familiar. Señora, algo ocurrió en la cocina. Necesitan que lo resuelva. ¿No ve que atiendo a una invitada de honor? Está bien, Cecilia. Ve a resolverlo. Puedo caminar sola. Eso no está bien. Raymond, ayúdame a atender a Lady Margaret. Muéstrale el castillo. Escuché que sus vetas valen lo suficiente para comprar la mitad del norte. No te preocupes. La cuidaré muy bien. Fui grosero hace poco, Lady Margaret. Déjeme enseñarle todo el castillo. Bien, Raymond. Veré cómo es su castillo. Margaret. Usted tiene tierras. Yo también las conozco. ¿Dónde están situadas sus propiedades? ¿Qué ha dicho usted? Oh, digo que poseo muchas tierras. ¿A cuál se refiere usted? Señora, Isabella investiga el pasado de Margaret. Que investigue. Cuanto más halle, más real parecerá Margaret. ¿Cómo estuvo ella? Arrogante y esquiva. Dicen que es alguien realmente extraña y muy difícil de tratar para todos. Como una noble en fuga aferrada a su orgullo. Bien. Su familia es realmente poderosa, pero lleva tanto tiempo aquí y nadie vino por usted. ¿Acaso su familia existe realmente o es solo una invención, Margaret? No me agrada que los criados se me acerquen. ¿No le gustan? Huyó tanto tiempo y nadie de su familia le buscó. Yo escapé en secreto. ¿Cómo iban a venir? ¿Eso cree? Entonces enviaré a mi gente al este para descubrir quién es. Raymond, ¿qué está haciendo? Asusta mucho a Lady Margaret. Debí decirle antes. Mi esposo es precavido por los negocios. Con esa actitud, yo no me atrevería a negociar con usted. Raymond, la familia de Lady Margaret sufrió un desastre. Ella es sensible. Presionarla solo reabre viejas heridas. Escuché que el mapa de la mina de oro en su cuerpo valdría 10 de nuestros castillos. Mi señor, una carta del este. Le fallé, Lady Margaret. Es una carta de su familia. Descanse tranquila. A alguien como usted la trataremos con gran hospitalidad. Así me gusta más. Por aquí, Lady Margaret. Le enseñaré el castillo mañana y la llevaré a descansar ahora mismo. Ya, ten prisa. El pez ha mordido el anzuelo. ¿Acaso dice que yo mi identidad y si sabe que la carta es falsa? Él no lo hará, porque esa carta realmente vino de la familia Margaret. Se envió para probar quién es. ¿Cómo convenció a esa familia? La familia Margaret existió, pero fue aniquilada hace 20 años, sin supervivientes. Nadie que nos contradiga. Prepárate para el gran regalo que te daré. Raymond, ¿qué planeas hacer ahora, señora? El gran cazador siempre aparece. ¿Dónde está su presa? Cortinas de lino. Prefiero la seda. Solo la señora tiene cortinas de seda aquí. Pues tómalas de la señora. Mi señor, Lady Margaret es arrogante. Quiere las cortinas de seda. ¿Qué más pidió? Se quejó del humo, la alfombra y las criadas.
Una noble exiliada siempre tiene mal genio. ¿Mencionó la mina de oro? No, dijo tener dolor de cabeza y no ver a nadie. ¿Dolor de cabeza? Iré a verla. Lady Margaret, supe que no se siente bien. Raymond vino a verla. Señor, me duele la cabeza. Para recibir. No la molestaré. Descanse. Fuiste a ver a Margaret. Esa dama tiene mucho genio. Realmente tiene. ¿Minas de oro? Escuché que las minas de su familia valen la mitad del norte, pero tras el desastre necesita aliados. Ahora mismo, si logras ganarte su confianza. No te preocupes. La trataré muy bien. ¿Quién te dio permiso para entrar? Es tu problema. ¿Se siente mejor, señorita? Mi señor, hombres y mujeres. No temas, señorita. Solo me importa usted. Mi señor, por favor, contrólese. Que se vaya ya. Vino hoy, miró mis orejas y creyó que era tímida. Déjelo creer cuanto más. Él vea que le gusta más. Él invertirá cuando caerá en la trampa tras probar el dulce. Será muy pronto. Señorita Margaret, ¿qué le trae aquí? ¿Se siente usted mejor? Mi señor, vine hoy para tratar un acuerdo comercial. ¿De negocios? Negocios. ¿Qué negocios? Mi familia posee una mina de oro en el este con vastas reservas, pero tras nuestra desgracia necesito fondos para reactivar los derechos. Si le interesa, puede comprar una parte, es una gran opción. Una mina de oro. Señorita Margaret, ¿por qué acudir a mí? Porque Madame Cecilia dijo que es un hombre valiente. ¿Cómo necesito con quien confiar? Esta es la situación básica de la mina de oro. Échale un vistazo. Si le interesa, podemos hablar de los detalles. Si no, haga como si nunca hubiera venido. Señorita Margaret, esta mina de oro, ¿cuánto capital inicial? ¿Se necesita? 3,000 monedas de oro. Es solo el primer pago. La explotación requerirá más, pero el primer retorno llega. En 3 meses, al menos el triple. Para algo tan grande, necesito tiempo para pensarlo. Tómese su tiempo. Pero otros nobles en el este negocian no tardes. Señorita Margaret, espere, me interesa. Tal si te respondo en 3 días. Bien, espero su aviso. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que necesita 3 días, pero sus ojos lo dicen. Claro que lo hará. Codiciosos ven oro cual moscas miel. Sí, él acepta. ¿Se la doy en 3? ¿Bolsa de oro? Sí, deje que pruebe. Primero la dulzura, luego lo que quiera le dejamos invertir. Esposa mía, la mina de oro de Margaret, ¿crees que es fiable? Revisé su escudo, es real. Además, es una noble exiliada bajo nuestra vista. ¿Qué plan podría tramar? ¿Cierto? 3,000 monedas de oro, si es real, el retorno es el triple. Si te falta dinero, puedes tomarlo de las cuentas, pero son todos nuestros ahorros. Sin riesgo no hay ganancia, le responderé. Mañana. Raymond, has parecido tan ocupado últimamente. ¿Por qué me has estado ignorando? Es un gran trato. Si funciona, el castillo será más rico. Un gran trato. ¿Es sobre esa dama del este? Sí.
Cuando el trato termine, te compraré joyas de Roma. Isabella le agradece, señor. Por cierto, ¿cuándo dejarás a mi prima? Isabella, no me separaré de Cecilia. Entonces planea mantenerme oculta para siempre. No es suficiente con que te trate bien, pero debo hallar a la señorita Margaret para hablar. Bien, mientras tus sentimientos sean verdaderos. Señorita Margaret, 3,000 monedas de oro, ni una menos. Mi señor, usted es muy decidido. Esta es una muestra de la mina. Considérelo el primer pago. Prueba, calidad. Es auténtico. Es oro puro. Solo es una muestra. Voy por operación. Contrato listo. Entre en vigor, habrá más cada mes. Al menos 3,000 monedas de oro al mes. Señorita Margaret, usted es realmente mi benefactora. Negociar con usted vale totalmente la pena. Incluso ahora mi señor solo quiere hablar. ¿De negocios conmigo? Claro que no solo negocios, sinceramente, desde que la vi. Me sentí atraído por usted. Señorita Margaret, me retiro ahora. Descanse bien. Sus ojos se fijaron al ver el polvo de oro. Leant. Pero hice un gran sacrificio. Besó mi mano. ¡Qué asco! Ya la limpié. Algunos sacrificios son necesarios. Al probar la miel, él caerá más y más profundo. Señora, ¿qué sigue? Espera que pida invertir más. Él regresará. Mi señor, esta corona requiere 3 lingotes de oro puro y 12 perlas mano aparte, a mueve. El total equivale a la cosecha anual de medio año. ¿Qué importan unas cuantas monedas de oro? Lady Margaret es una noble de gusto muy refinado. Hazla ya. Quiero la pieza terminada en 3 días. Sí, mi señor, esté tranquilo. La terminaré en 3 días. Si soy sincero con Margaret, ella hará lo mismo. ¿Por qué hacen a corona? ¿Para Margaret? ¿No dijo que compraría joyas romanas? Sé que es para obtener más dinero de esa mujer. Primo, ¿te sientes mejor? Estoy bien, no te preocupes. ¿Sabes que Raymond hizo una corona de oro para Lady Margaret? Cosas de Raymond. No va conmigo. Señorita Margaret, mire. ¿Le gusta esto? Mi señor es muy audaz. Esta corona parece costosa. Para usted, Lady Margaret, vale. Gracias, mi señor. Pero el contrato minero exige el sello de los templarios. Sus tasas notariales son aparte. Antes de activar, debe depositarse una fianza en la sede del templo para probar sinceridad. ¿Cuánto más? 5,000 monedas de oro. Solo efectivo, sin avales. 5,000. Acabo de sacar 3,000. ¿Cómo saco 5,000 más?
Sin prisa, Margaret puede esperar. Además, ¿acaso no le diera beneficios? Invierta con confianza. Señorita, dame una semana. Adelante. Fondos de impuestos. Moveré una parte de ellos primero. Una vez que tenga la mina de oro, devolveré 10 veces más. La señora Raymond usó los impuestos de este año. Déjalo hacer. Cuanto más deba, más le costará soltarlo. Señora, él guarda mi perla como un gran tesoro. Por dinero, él todo lo hace. En cuanto al dinero, que lo busque. Al agotarse, tendrá que pedir prestado. Vecinos, prestamistas y fondos. Hipotecarios de los templarios. Cuanto más pide, más se le aprieta la soga. Sobre Isabella, señor. Aún no, ella sigue siendo solo una espectadora. Cuando Raymond no tenga nadie a quien pedir prestado, recurrirá a ella. Ahí es cuando entrará al juego. Señora, a un hombre así llegó. ¿A conmover su corazón? Lo hizo. Por eso sé lo fácil que es ganar su corazón y lo difícil que es lograr que lo suelte. Mañana le pagará el depósito garantizado. Dele otro beneficio para que no se vaya. Señorita, 5,000 monedas de oro, ni una menos. Mi señor, usted tiene mucho valor. Este es el reembolso. Al entrar en vigor el contrato, lo recibirá cada mes. Muy bien. Gracias. Señorita Margaret. En 3 días el contrato entra. Ya es oficial. Para entonces, será el señor más rico del sur. Cuando la mina de oro sea nuestra, todo el castillo será suyo. Vete ya, Margaret. Necesita descansar. 말씀드리며 Cecilia es impresionante. Hizo que John buscara oro auténtico. Que Raymond se vuelva loco. Cuanto más lo haga, más le dolerá al despertar. El señor Raymond ya lo cree. Río con las monedas toda la tarde. Que se ría. En 3 días, al entrar el contrato, se reirá mucho más. Llorará en ese instante. Raymond. La producción de la mina supera expectativas. Ahora necesitamos más el equipo minero y eso requiere tarifa extra. Tú. No temas, me has dado tantos beneficios. Yo cubriré los gastos de expansión. Nuestro Señor solo ve el oro, pero para otros ni el oro supera a un corazón ardiente. Prometió pagar la expansión a sí mismo sin preguntar por la cantidad. Quien prueba miel, no teme. Espera un poco más. Esto apenas ha comenzado ahora. Deja que coloque el último ladrillo. Luego lo quitamos. Padre, cuanto más alto. Le dolerá si cae. ¿Por qué acepté tan pronto? Debo estar loco. Las ganancias de la mina aún no llegan. ¿De dónde sacaré todo ese pago ahora? Raymond, te hice sopa. Come.
en todo el día. Bella, ¿está caliente tu sopa de hongos? Isabella. Isabella debe tener dinero. ¿Qué te pasa? ¿Por qué suspiras así? La mina me agobia y no respiro. La señorita Margaret presiona mucho. Mucho. No logró reunir la cuota. No logró reunir la cuota. Cuota. Todo lo que invertí antes se perderá. ¿Cuánto necesitas? No es poco. Tengo un gran trato y requiero capital. Por cierto, primo. Pasaste años en la iglesia. ¿Tienes ahorros? ¿Y ahorrado algo? ¿Podrías prestarme? Cuando el trato funcione te llevaré lejos de aquí a Roma. Roma. Sí, Roma. Allí hay iglesias y bellos jardines. Sin chismes, nadie indagará quién eres. Debemos empezar de cero. Diciendo la verdad. ¿Cuándo te he mentido? ¿Alguna vez? Te creo. Por favor, no me falles. Entra. Mi señor Raymond ha pedido dinero a la señorita Isabel. ¿Qué dijo ella? Usó a Roma para engañarla y robar sus ahorros. Mañana se los dará. Esa excusa es nueva. Cuando me mintió, usó otra promesa. Que cuando fue el señor más rico del sur, me llevaría a viajar por el mundo. Mi señora sobre Isabella. ¿Debemos hacer algo? No. Isabella paga. Es solo el cebo quiero que pida prestado a todos los que pueda. Pedir prestado, cuanto más alto suba, más fuerte será su caída. Entendido. La señorita Margaret. Que mezcle el dinero en los rendimientos era la mina. Que Raymond crea que la inversión trae ganancias enormes. Al probar la miel te hundirás más profundo. Sí. Padre pronto. Su deuda se pagará. Mi señor, la cláusula 3 requiere revisión. Aquí el pago de retorno. Es una gran ganancia. Señorita Margaret tiene talento para negocios. Gracias, mi señor. Usted invirtió en mí, así que tiene visión también. Pero debería revisar el contrato primero. Está bien. Por cierto, Raymond, llegaron noticias del este. Esa veta tiene reservas más grandes aún. Hay que cerrarlo en 10 días o los nobles lo tomarán. ¿Cuánto? 5,000 monedas de oro. ¿Tanto? Si esto es difícil, señor, finge que nunca lo mencioné. Otros nobles del este me apoyan. Espera. Busco la forma. 3 días. Esperaré 3 días. Tras el primer retorno, aún me faltan 3,000 monedas de oro. ¿De dónde saco 3,000? No. Puedo obligar a los inquilinos a pagar 3 años de impuestos. Ellos son mis siervos. Su dinero es mío. Les pagaré al tener la mina. O tal vez tenga que pagarles. ¿Quién se atrevería a decir algo? Impuestos pagados por 3 años. Esto nos obligará a vender a nuestros hijos e hijas. Mi familia no puede pagar ni el impuesto de grano actual. ¿Dónde? Saldrán 3 años. Dicen que el Lord adora a una noble del este. Gastó una fortuna. Los usa para cubrir su deuda. Exijamos una respuesta al Lord. Sí, vayamos con el Lord. Discutir no servirá, Capitán Juan.
¿Sirves al Señor? Por eso dirías eso. Serviré al Señor, pero el viejo Señor salvó a mi padre. Sí, todo bien, no te preocupes. Cuidaré a los delegados de la resistencia fiscal. Nadie será golpeado, pero no actúes impulsivo. Aún no es la hora. Escuché que obligaste a pagar 3 años de impuestos. No te preocupes, primo. Esto es por nuestro futuro. Pero si los colonos, ellos se rebelan. Que se rebelen, que lo intenten. Un grupo de campesinos no puede cambiar nada. No es eso lo que digo. Solo estoy preocupado por ti. Con la mina de oro les pagaré 10 veces. Me agradecerán. No se amotinará. 10 veces más. ¿Lo lograrás? La señorita Margarita trajo el retorno. Un 20% más. Espera. Pronto seré el señor más rico del sur. ¿Esto podrá funcionar? Siento mi corazón. Señora, ¿por qué debo desaparecer 3 días? Para que él confíe más en ti. Para que crea que le das riqueza. Sin ti, no ganará ni una moneda. Sí, está bien. Lo comprendo. Ponlo aquí. En cuanto entre, enloquecerá. Tras mi ausencia, él enloquecerá. ¿No es así? Creerá que la mina se esfuma, por supuesto. Enloquecerá. Cuando la gente enloquece, hace estupideces. Rage vuelve en 3 días. Con mejores noticias. Señora, ¿cree que sospechará? ¿Elbo? No, él es muy codicioso. Los avaros ven oro, nunca la trampa. Mis enemigos me buscan. Debo esconderme, no temas. Es imposible. Señor, Margaret, ella. ¿Cuándo se marchó? No lo sé, al limpiar ya se había ido. ¡Búscala! ¡Tráemela ya! ¡Ven todos! Hasta dar con ella si es preciso. ¡Tráiganla de vuelta! Señorita Margarita, más les vale estar siendo acechados por enemigos. Y no estar mintiéndome más. ¡Show! Lleva hombres hacia el este, del este. Revisa cada posada. Y posta, trae a la señorita Margarita apenas la veas. Ve tú. Ve a pueblos cercanos. Pregunta casa por casa. Sí. Ella no puede dejar la mina de oro en... No puede huir. No puede marcharse. La quiere tanto, pero será solo por la mina de oro. ¿Por qué no me ves? ¿Acaso no dijiste que te casarías conmigo? ¿Por qué tan frío? Señorita, es su prima. Juzgue esto. Por nosotros 3. 3 años de futuro impuestos. Esto nos matará. Mi hijo tiene 3 años. ¿Qué comeremos el año próximo? Quisimos preguntar en el castillo, pero los guardias nos bloquearon. No debería decir esto, pero tiene derecho a saber la verdad. Él hipotecó el territorio y transfirió los derechos de cobro. Él ha pedido dinero prestado. Estos impuestos forzados no son para el territorio, son para llenar sus bolsillos. Hipotecar la tierra que es de nuestros ancestros. Sus cimientos. ¿Cómo se atreve? Nuestras familias cultivaron esto por generaciones. Vaya a exigirle respuestas. Raymond, yo solo quería que él se fijara en mí. Por favor, no me culpe. Nuestro plan funcionó muy bien. Raymond está a punto de perder la cabeza. Entonces permítame felicitarla primero, señora. ¿Qué es esto?
la cinta que mi padre prometió trenzar en mi pelo. Pero a mí se fue antes de poder terminarlo. Últimamente me lo froto cada día. Así nunca olvido mi odio. Señora, ¿qué ocurre cuando la venganza termina? Entonces me volví la hija del señor otra vez, no esposa de nadie. Y yo también. ¿Qué hago yo? Te conviertes en ti. Ni bruja, ni esclava, ni espada de nadie. Solo tú. El señor solo piensa en la mina y en esa dama del este. Ni siquiera se preocupa por la enfermedad de la señora. Ya has dicho. Creo que ella fue tratada mal. Lleva ya bastantes días enferma y él no ha ido a visitarla ni una vez. Él vive rodeado. La señorita Margarita ya no controla el terreno. En absoluto. ¿Margarita es sospechosa? No me atrevo, pero él ha sido engañado y arriesga todo. Impuestos, dotes y fondos hipotecarios van a la mina. ¿Y si ella también es una estafadora? Si ella es realmente una farsante, ¿qué será de mi prima? Me retiro ahora. Primo, ayúdame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? La señorita Margaret escribió. Falta el pago de la mina. Uno final. Si no reunimos el dinero, todo lo invertido se perderá. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Acaso no? ¿Recibiste ya ganancias? Eso fue solo el principio. Debemos asegurar la beta grande. Si la perdemos, alguien más la tomará. Ya lejos, sin retorno. Ya no tengo dinero. Le escribí a tu padre en tu nombre, querido amigo. Le pedí que envíe. ¿Qué te respondió él? Léelo tú misma. Tu padre dice que eres una bastarda indigna de hacer exigencias. Pero, si la inversión, sí, da dinero, él puede prestar dinero. Mi señora, es una copia de la respuesta del obispo a Isabel. Raymond ya recibió. Él cree que la escala del Papa, él no sabe. La hice subir. Si Isabel supiera la verdad, incluso así, ¿qué puede hacer? Ella ama a Raymond. Ella hará cualquier cosa por él. El amor siempre nubla el juicio de las personas. Igual que tú entonces. Pues señora, tal como lo era yo, sé cómo hacer que un ciego salte al pozo. Por sí mismo. Señora, el paso sigue. Que traiga el dinero Raymond. Es solo el capital inicial necesario. Capital inicial. Él enloquecerá. Eso es lo que quiero. Cuando la gente enloquece vacía hasta la última moneda. Señorita Margaret, al fin ha vuelto. ¿Dónde se había metido? Lo siento, Raymond. Me perseguían enemigos y no quería involucrarle a usted. Pero estos últimos días he traído problemas aún mayores. Buenas noticias. Ella está enferma, no se preocupe. Gracias, mi señor. Raymond, me ha mentido. ¿Por qué llora? No es la primera ni será la última que engaña. Si desea vengarse, venga a buscarme. Isabella, por fin llegaste.
Es la cuerda de hierba que mi padre se marchó tras el lirio acuático azul. Formulario del lirio raíz. Hay también la hipoteca del territorio de Raymond. Él se casó con mi territorio, mató a mi padre. Él te cortejó por dinero y pisoteó tu corazón. Buscó a Margaret por la mina de oro, pero la mina es falsa. Margaret me ayuda. Margaret trabaja para usted. La compré en él. Mercado de esclavos. Su noble identidad la forjé yo, igual que el contrato. De la mina, así que... Yo también era una pieza, su peón. Ahora puede elegir. Sé mi aliado o su pieza desechable. Quiero que se arrodille suplicando piedad, no exiliado. De rodillas, suplicando. Somos aliados. Pero antes debe subir, debemos dejarlo elevarse aún más. Él cree que Margaret lo ama, él cree que usted lo ama, cree que yo aún lo amo. Lo llevaremos a lo más alto para derribarlo. Daré un solo golpe. Lo odio tanto. Lo sé. Me odio igual. Odio haber estado enamorada de él. Pues usa ese odio, mándalo hoy directo al infierno. Ven ahora conmigo. ¿Me teme, señorita? No es así. No hay que temerme. Soy el ama que compró en el mercado, pero al menos soy más lista que quien cayó en la trampa por voluntad propia. ¿Qué has dicho? Dije que eres tonta. Un tipo como Romain. Uy, le creíste todo. Ya, basta. Raymond tiene dinero de los tres y cree que la mina pronto abrirá. Es el momento en que se siente más orgulloso. Quiero que él se sienta más lo suficiente de las nubes. Voy a hacerse trizas. Pero entre nosotros debemos hacer un pacto antes. Tras la venganza dejamos viejos rencores, luego cada uno toma su camino. Si nos traicionas, no volverás a ver la luz del sol. Ella no se atreve. Que ni siquiera cumplió sus votos. ¿Qué carácter tendría? ¡Cállate! Oh. Enojada ya. Señora, ya somos aliados. Cada uno con motivos propios, pero luchando. Bien. Ojalá funcione el plan. ¿Qué debo hacer? No tienes que hacer nada, solo espera y mira. Por cierto, Margaret, invita mañana a Raymond a tu habitación. Iré de sorpresa a verla. Entonces lo echaré fuera del castillo. All right. Cecilia, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Hablamos de la mina. Margaret detallaba el banquete. Hablando de la mina, entonces, ¿por qué? ¿Estaban sentados en la cama? ¿Y por qué se daban la mano? Cecilia, escúchame, explícame esto. Explícame qué pasa aquí.
Señora, ¿por qué complicárselo si ya lo vio? No lo ocultaré. Raymond y yo hemos estado juntos. Desde hace años. Margaret, Nos amamos mutuamente. Nos amamos. Ese puesto de esposa debió dejarse. Bien. Ya que es el caso, cumpliré su deseo. Pediré al Papa que anule nuestro matrimonio. Y te largarás de mi castillo ahora mismo. Vete ya. Ahí y aquí tienes la lista de 3 fincas, 2 molinos y un viñedo. Los confiscas en mi nombre. Fírmalo. Dámelos ya. Cecilia, ¿estás loca? Eso es mío. Las compré así y las cultivaste con mis colonos. ¿Qué parte es tuya? jamás voy a firmar eso. Echarme no basta. Ahora quieres quitarme todo. Solo dáselos a ella, Raymond. Esos restos no son nada. Cualquier finca mía en el este es mejor. Si quieres, te daré 10. Pero, Somos rumbo hacia el este, por una vida nueva. ¿Por qué bajar? Te peleas por sobras con una esposa abandonada. ¿Esposa? Fírmalo, nos vamos ya. Mi carruaje es... ¡Afuera! tómalo desde este momento. Tú y yo hemos terminado. terminado. Espero que de verdad lo creas. Padre, él devolvió tu legado. Vamos a la finca en Pravais. Primero la estación de relevo. Raymond, algo urgente pasó allí. Debo ir al este para resolverlo. Espérame en la estación de relevo unos días. Hablar contigo. El negocio minero no es para forasteros. Sé buena, espérame. Volveré pronto. Regresarás, ¿verdad? Por supuesto. El contrato de la mina de oro. Espera, firma. Margaret, quédate aquí y evita que vuelva a encontrarse. Nunca. Todo está por terminar. No. Quiero que Raymond pague un precio mayor. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ser un inversionista. Dejaré que alcance el punto más alto para verlo caer. Trae tu mejor... Apunta el vino. Margaret. La mina de oro. Reina desde el este. Intente... Señor Raymond, oí que le echaron del castillo. ¿Echarme? ¡Qué broma! Dejé ese castillo roto. A la señorita Margaret no le importaba. ¿Sabe cuánto me ama? El día que me fui, ella vino en carruaje a recogerme. Cecilia quiso mis tierras y Margaret dijo, dáselas, tiene de sobra. Puedo elegir 10.
Entonces, ¿usted y la señorita Margaret se casarán? Pronto. Cuando el contrato minero entre en vigor. Celebraremos la gran boda. Mi señor, ¿podría presentarnos a la señorita Margaret? Ella gestiona la mina en el este ahora. Está muy ocupada. Pero puede invertir a través de mí. Al abrir la mina, le devolveré 10 veces más. Para será, Margaret, por nuestro futuro. Oh, yacimiento. Porque no ha contestado aún. ¿Quién es? Lord Raymond, alguien me pidió entregarle esta carta. Una familia que lobna. Desea invertir en la mina. Muchas monedas. Mi señor dice que te admira. Quien gasta su fortuna por una mujer tiene valor. Te espera mañana al mediodía en la taberna León de Plata. ¿Por qué yo? Mi señor dice que le gustan los apostadores. Un apostador. No, no soy un apostador. ¿Un apostador? No soy apostador. Soy el elegido. La familia Colonna quiere invertir 100,000 monedas en mí. Mi señor, soy Raymond. Es un honor conocerle. ¿Trajo el contrato? Sí, lo traje. Mire, este es el contrato original de la mina. Solo faltan 20,000 monedas como cuota inicial. Al pagar, el filón podrá. Va a explotarse. Anual es de 3,000 onzas con retornos de 10 veces más. El contrato está bien, pero oí que tu mujer te echó fuera del castillo. Y tu amante, la dueña de la mina, te dejó. Ahora no tienes ni un centavo y estás lleno de deudas. Solo son rumores. Margaret solo se fue por negocios. Su amor por mí es testigo el cielo y la tierra. Aún guardo la perla que me dio cerca del corazón. Una perla, y eso cuenta. Como amor profundo, ¿deportó? Isabella. ¿Qué? Sorpresa, querido Raymond. Me has mentido todo el tiempo. Isabella. ¿Qué? Sorpresa, querido Raymond. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Mentirte, Raymond. Tú me mentiste antes, dijiste que iríamos a Roma a empezar de nuevo, pero tu corazón ya había cambiado, Raymond. No es cierto. Fui sincero entonces. Esta bofetada es para mí, pues fui muy ciega antes. Por tus mentiras. Esta bofetada es por Cecilia. Envenenaste a su padre y a ella también. Eres peor que una bestia. ¿De qué tonterías estás hablando? Creías tener una mina de oro. La mina es falsa. Creías que Margaret te amaba. Cecilia la compró en el mercado. Creías que los inversores te admiraban. Siempre fuiste solo un payaso actuando ante nosotras. Se unieron todas para engañarme. Engañarte. Solo dejamos que te engañaras, Raymond. Tu mayor talento es engañarte. Crees que todos te aman. Que piense cómo pasó de ser un señor a un hazmerreír. Nos vamos.
que reflexione solo cómo pasó de ser un señor a un hazmerreír. Nos marchamos. Raymond, se te acusa de envenenar al señor, intentar matar a Cecilia, fraude, impuestos forzados y adulterio. 6 delitos graves. El Tribunal Territorial abre hoy. Ven con nosotros. ¡Devuélvenos el dinero, bestia! Al fin llegó este día para ti. Raymond, ¿crees que perdiste solo dinero? No. Lo que perdiste fue tu último resto de dignidad. Nunca fui noble oriental. Soy la bruja del mercado de esclavos que Cecilia compró en una jaula. La mina, las tierras, el contrato, todo era falso. De principio a fin, solo fue nuestra actuación. ¡No puedes hacerme a mí! Tiro todo ante el tribunal. Llévenselo ya. La mina de oro. Los bienes, el contrato, todo era falso. De principio a fin, fue una farsa que montamos para usted. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No puedes hacerme esto a mí! Dilo todo lo que quieras. Al tribunal. Llévenlo. Lleven. Traigan al testigo acusador. Su señoría. Tengo 3 accuse Raymond. Raymond? Primero, el envenenó a mi padre. Aquí está el formulario de lirio firmado por el guardia de Raymond. Él confesó que Raymond ordenó envenenar el vino de mi padre. ¡Falso! ¡Todo es falso! ¡Silencio! Aquí está la orden de raíz de lirio firmada por el guardia de Raymond. El guardia confesó que Raymond le ordenó envenenar el vino de mi padre. ¡Falso! ¡Todo es falso! Silencio. Luego me envenenó. Hace 6 meses me siento débil. Fue Margaret quien halló veneno en mi té. ¡No fui! ¡Estás incriminando! Pido al médico testificar. Su señoría, examiné su té diario. Encontré polvo de raíz de lirio mezclado. Es el mismo veneno que usaron para cometer el asesinato. Al viejo señor. Señoría, analicé con cuidado su té relajante diario. Jale. Trazas de raíz de nenúfar. El veneno usado contra el viejo señor. Tomado a diario, debilita a la persona poco a poco. Parece muerte natural y nadie sospecha nada. Raymond, envenenaste a mi padre. Luego a mí. Al morir serías señor. Así tomarías el castillo y tierras de mi familia. No podrías. ¿Tienes algo que decir? Raymond, usaste el contrato del territorio para hipotecar ante la orden, pero las tierras no son tuyas, son de Lady Cecilia. Tu hipoteca es nula y te acusan de fraude. Dijiste usar el castillo como aval de mi préstamo, pero el castillo no era tuyo. Usaste propiedad ajena para estafarme dinero. Que sea suyo.
Forzaste a pagar 3 años de impuestos futuros y cobraste cuotas de protección. Fuiste brutal y sin ley. Todo fue cobro. Cobro ilegales. Raymond, tus cargos son como: First, que un veneno, primero, envenenar al padre de Lady Cecilia; segundo, intentar asesinar a Lady Cecilia; tercero, defraudar a la orden y a los lores vecinos hipotecando propiedades ajenas; cuarto, imponer impuestos y cobrar; cobran cuotas ilegales. quinto, blasfemia contra la iglesia y adulterio con una monja. ¿Se declara culpable? Confieso. La iglesia firmó la excomunión. Te expulsa de la iglesia. Raymond, por adulterio con una monja y falsificar decretos, blasfemia y defraudar inversiones, quedas expulsado de forma permanente. De la iglesia se te niegan los sacramentos. Raymond es culpable de asesinato, fraude, falsificación, impuestos ilegales y blasfemia contra la iglesia. Todo bien ilegal se retira y sus bienes son confiscados por la autoridad. Es sentenciado al exilio eterno a trabajos forzados de por vida bajo el estricto mandato de la Inquisición. El territorio, el castillo y las fincas pasarán a ser propiedad del reino, ahora mismo. Regresan todos a Lady Cecilia. El día que te casaste, mi padre vio tu gran potencial. Estaba mal. Hoy corregí su error. Llévenselo ya. Cecilia, ojalá mueras con dolor. Ya morí al casarme. Fue el castigo más grande de mi primera vida. ¡Mejor! Devuélvenos el dinero ganado. Una vez dijiste que era una hija indigna. Hoy te tengo en esta celda. Isabella, qué horror. ¿Cuándo? ¿Tratarme bien? ¿Es eso ser la amante? Mi hermana. Eso justifica que me llames hija legítima. Eso sigue siendo mejor que ser un prisionero como tú. Raymond es un ser detestable. Entonces yo era ciega. ¿Cómo pude enamorarme de él? Mi señora, los asuntos del territorio han sido resueltos. Gracias por todo. Ya no eres mi guardia. Eres el caballero. Mi señora, hay algo que he guardado en mi corazón hace tiempo. Dilo. ¿Qué? No protejo solo esta tierra. John. Comprendo tus sentimientos. Acabo de divorciarme. No deseo estar atrapada de nuevo. Ni en jaula amable. Lo comprendo. Voy a hacer. Tu camino es el caballero. Como usted ordene. Volvamos atrás.
Es vino de alianza. No, este es nuestro. Vino de despedida. No es despedida. Es un comienzo. Desde hoy el sello papal no me atañe, mas mi alianza con usted jamás morirá. Padre, ¿lo ves? Pero he perdonado a quien creyó en el amor. Señora, ¿qué hará ahora? Buscaré mi propio objetivo. Señora, dijo, tras la venganza, debía ser yo misma, pero aún no sé quién soy. Está bien. Tómate tu tiempo. Te esperaré en el territorio. Yo también te esperaré. Está bien, Margaret. Te confiaré el jardín. Hierbas locales. Isabella, ayuda a obtener recursos de la iglesia. Ok. Bill. Desde hoy, los impuestos vuelven a lo de mi padre. No más del 20% de la cosecha. Se anulan todas las deudas. Ya no sois inquilinos. Sois gente libre. No soy rey, soy un contrato. Una vez firme, somos iguales. De vuestros propios caballeros. Mi señora, La espada de mi padre. Ahora regresa. a vuestras manos. Protejo la tierra. Y proteger a su gente libre. Acepto. Levántate, caballero. Señora, si Raymond muere en la Inquisición, ¿qué harás? Lo sabré, pero ya no me importará. Mi epopeya ha terminado. Sigue una crónica, la de Cecilia. Ni esposa noble ni alguien que busca venganza. Solo yo misma. Hills. Y yo escribiré una crónica de una bruja. Tú no eres ninguna bruja. Eres una mujer libre que sabe medicina. Vamos.